Hola, soy Nelson Leiva, creador de el blog Cientista Austral y en YouTube Política al Día, Lluvia de Ideas y de otros espacios. Los invito a seguir leyéndome en el blog y escuchando mis programas o los temas en YouTube donde tratamos de analizar la política nacional e internacional con altura de mira, tratar de dar una explicación pedagógica a lo que ocurre en el mundo y en el país, hacer un análisis crítico, diciendo la verdad de lo que ocurre y no comprometiéndonos con ningún gobierno de turno y criticando a todos los que hayan que criticar. Darle a todos con todo, como decimos el lema. Vamos a cumplir ya un año. En el blog vamos a cumplir este año un año más. Y así estamos creciendo para dar una determinada información y cultura política en el país y en la región de Magallanes que tanta falta nos hace para poder entender los fenómenos políticos, para poder entrar a relacionarnos, a entenderlos y para poder tomar decisiones, sobre todo en un año electoral como este. Por eso los invito a seguir mi blog, a seguir Lluvia de Ideas y Política al Día y revisarlos en cualquier momento, porque ahí encontrará todo el material que les sirva, inclusive para hacer tareas de colegio o para poder ser acompañado como si fuera un podcast. Les agradezco mucho y seguiremos trabajando. No hay política sin negociación, sin duda. Esto es una realidad. En democracia no hay una política sin negociación. Y pensar y creer que un gobierno o una determinada acción política no se va a acordar con una negociación es un error. La política en sí es la respuesta al conflicto y una manera de regular y ojalá solucionarlo. Y eso se hace a través del diálogo, a través de la negociación, a través de la conversación, en ponernos de acuerdo entre distintos puntos y llegar a soluciones intermedias que sean beneficiosas para el bien común. Y esta negociación, evidentemente, es una negociación permanente. La política es una negociación y un diálogo permanente. Y creer que cuando se está en el gobierno no se negocia, o creer que política no es una negociación, empezamos a creer entonces en una imposición. Y esto ya dejaría de ser político. Por lo tanto, cuando se reclama que se negociaron posturas para conseguir la democracia, o se acusa a un gobierno de entreguismo, como lo dice el Frente Amplio, o de ceder puntos en la agenda, yo me preguntaría, o les preguntaría a los Frente Amplistas, entonces, ¿cómo pensaban hacer política? Si la política no es que te van a dejar hacer todo lo que a ti se te ocurra, vas a tener que negociar con el otro, ceder en puntos, y los otros tendrán que ceder en puntos también, y buscar soluciones intermedias. No hay política sin negociación. Y si no hay esta negociación, estamos cerca de la dictadura. Tampoco es normal que se tenga que ceder en todo, porque tampoco se está haciendo política. Entonces, lo lógico es que en ambas partes, los distintos sectores políticos y sociales, deben ceder y también tendrán puntos a favor para seguir construyendo una sociedad, ir estableciendo un diálogo legítimo y haciendo política, regulando las cosas públicas y gobernar para el pueblo, establece la democracia. Y como dice la palabra política, ver cómo se organiza la polis de una manera estructurada, equilibrada
y creíble. Evidentemente, sin negociación, sin abrirse a una conversación para obtener ciertos principios estructurados que beneficien a un bien común, teniendo en cuenta a todos, a hombres, a mujeres, a personas con discapacidad, y tomar en cuenta a todas las realidades. Sin duda, esto tiene que transformarse en un método de acción política para darle credibilidad y agilizar la democracia. Pero desgraciadamente para muchos sectores, inclusive democráticos, la negociación, el diálogo, la conversación no es el primer punto. Quieren su cuarto de libre congreso ahora, o valía las movilizaciones y formas de conseguir rápidamente sus necesidades y politización de problemas de manera violenta, porque no están dispuestos a una negociación. Lo contrario es el avanzar sin transar. Lo contrario es cuando se dice: no voy a mover una coma de mi programa. La negociación es evidente y ningún gobierno logra todos los programas, sobre todo cuando no tiene mayoría. Está obligado a conversar y a negociar con la oposición, aunque no quieran y aunque duela, porque es una regla del sistema político. Obviamente no se espera un entreguismo total, pero sí una negociación determinada y puntos intermedios e importantes de acuerdo con el realismo de lo que se necesita en el momento. Evidentemente, la negociación es lo que mantiene viva la política, las posiciones distintas, la legitimidad de las estructuras y, sin duda, las distintas opciones para llegar a acuerdos marcos que sean beneficiosos para toda la comunidad y la ciudadanía. De por sí, no es mala la negociación, si entendemos una negociación real, en que ambas partes deben ceder y deben actuar de una forma realista. No se puede llegar a la negociación política con un ideal, con el todo o nada, o pensar que el resto de los interlocutores no son válidos, porque así llegamos a un punto en donde se tira la mesa y francamente ya no hay negociación que pueda haber, se deslegitima. Y ahí vemos o nos sirve darnos cuenta si nuestra democracia es realmente sana o no. Y ahí está el problema en la democracia chilena, el no entender que la negociación es necesaria para la democracia, sobre todo para algunos sectores políticos, demuestra que no tenemos una democracia sana. Y otros se van al otro extremo, entender que todo es negociable y que todo se puede negociar, tampoco te da una lógica de una democracia sana. Sin lugar a dudas, hemos tratado de construir desde el año 89 en adelante una nueva democracia, después de el golpe y la dictadura militar. Pero, sin duda, hemos carecido de herramientas para que esta democracia sea totalmente sana. Y seguimos con estos vicios de origen, donde algunos ven que negociar es malo y otros están dispuestos a negociarlo todo y no se establecen puntos intermedios. Eso representa una mezcla de especuladores, de interesados y de una mala preparación de nuestros dirigentes políticos que no hacen la diferencia entre un concepto y otro. Entonces, lo único que vemos y aspiramos los conceptos de negociación y se utilicen de acuerdo a las distintas perspectivas ideológicas, pero sin duda no se busque ni el interés ni el bien común.
La negociación de por sí busca o debería buscar lo que entendemos como un acuerdo marco, el interés general, el bien común, o la suma de la mayor cantidad de intereses mayoritarios que se puedan coincidir entre los distintos sectores. Pero en realidad en los últimos tiempos la voluntad política y el clima político está para llegar a estos acuerdos marcos, o se ha acentuado más bien la diferencia y la polarización, que es un factor que influye y que perjudica la estancia o el establecimiento de un futuro bien común para obtener buenos resultados a la hora de una negociación, que no basta con considerar a todos los interlocutores válidos, porque eso no se puede fingir. Suponiendo que no se esté fingiendo, que todos consideren que todos los interlocutores en la negociación son válidos, hay que ponerse de acuerdo en estas premisas. Y aquí, en esta premisa de bien común, hay que establecer cuáles son los intereses esenciales para la nación y el país, y dejar fuera a las distintas raíces y diferencias ideológicas que mal están enraizadas en la cultura y en las organizaciones políticas, pero están dispuestas a dejarse de lado para conseguir esta materia macro solamente a través de la negociación y de sus distintos mecanismos. Se puede negociar por partes y dejar los elementos en materia más compleja para una situación posterior y someterla a un arbitraje o una comisión de expertos, o se puede de alguna manera tratar los puntos solamente en común, solucionando la raíz del conflicto o de la materia que se quiere tratar. En fin, hay distintas técnicas, hay distintas teorías y tratados que hablan sobre la negociación. Eso se ocupa como una herramienta creíble y constante en la política chilena. O simple y sencillamente se habla de una negociación hecha e improvisada. Porque muchas veces se nos da a entender que en la vida política y en la negociación política se prefiere improvisar o se prefiere la solución rápida en vez de actuar por un bien común necesario, el cual, sin lugar a duda, debería ser lo único que nos lleve y lo único que lo haría primordial. Evidentemente, esa situación lo único que genera es que tengamos que desarrollar y establecer una opción política que busque acuerdos, tratando de minimizar las diferencias para establecer un desarrollo normal y coherente de la acción política. Pero cuando tenemos gobiernos que representan a extremos políticos que buscan fomentar las diferencias, vemos el ambiente de poco acuerdo ni de negociación. Así lo vemos con el Frente Amplio y lo veremos en forma aumentada con republicanos. Entonces no van a ser tiempos fáciles para llegar a acuerdos, y las negociaciones sin duda quedarán muchas veces en tiempos muertos. Se tiene esa conciencia cuando se vota. Se ve que la capacidad de negociación sea una manera primordial de valorar en la acción política, o lisa y llanamente nos demuestra con preocupación que negociar no es lo más primordial y solamente se ve como un mecanismo vacío o sonso que no tiene un sentido o un contenido permanente. Evidentemente esa situación nos lleva y nos establece una reacción de entender que no hay política sin negociación y que el diálogo tampoco puede ser un diálogo estéril. Tiene que llegar a acuerdos concretos y establecer un momento de finalización y de acuerdo, viendo válido a todos los sectores y a todas las posturas. En este ejercicio está en juego y se valida la institución democrática. Y si realmente se cree en la democracia, sin duda, la negociación es un elemento primordial que debe usarse
claramente y sin abuso. Pero la generación de políticos chilenos posterior a la dictadura sabe negociar, tiene una validez de utilización de este recurso, o le baja el perfil, o no tiene las herramientas necesarias, o simplemente no lo toma en cuenta, porque no ha podido demostrar con claridad que valida los mecanismos de negociación sin querer imponer su propia voluntad, y generalmente no le gustan los resultados cuando estos no son a su favor, porque la negociación no implica que el resultado de esa negociación va a ser totalmente favorable a tu postura, sino que ni tampoco a las posturas de las otras partes, sino que un resultado híbrido, donde todas las partes tendrán algo, pero no lo tendrán todo. Creo que el ánimo de la política en este último tiempo es claramente entender que se ha caído peligrosamente en muchos sectores en un juego de suma cero, donde evidentemente se pierde validez a la lógica negociadora, y donde esta negociación pasa a ser un obstáculo, porque aquí todos quieren que se impongan sus posiciones o su cuarto de libra con queso, y ahora de una manera arbitraria. Y donde hay arbitrariedad no hay negociación. Los reglamentos en los distintos juegos no se negocian y tienen árbitros, porque toman decisiones claramente subjetivas de acuerdo al reglamento. Por eso se llaman decisiones arbitrarias. Bueno, una negociación no es una decisión arbitraria, es una decisión en conjunto. Una decisión que es vinculante solo por el hecho de sentarse a negociar. Y no puede quebrarse ni ser invalidada por mero capricho. Se deben cumplir los acuerdos de la negociación, y solo se pueden rechazar y dejar invalidada si parte de esa negociación no se cumple, lo cual evidentemente involucra a muchas más voluntades y a muchas más partes. La política chilena y la política en general entiende estos códigos dentro de la negociación, o simplemente él lo ocupa como un ejercicio banal y no valora técnicamente sus distintas acciones, hechos, dichos o acuerdos en general. Somos capaces entonces de validar una acción política o un accionar político responsable, más allá de el accionar propiamente tal. Somos capaces de entender la voluntad de diálogo y la voluntad política como un centro de la actividad política, o solamente la veremos de la boca para afuera. Y somos en general en Chile bastante malos para dialogar y la negociación. Casi todos quieren imponer sus voluntades a ultranza. Por eso que en Chile las dictaduras son casi una situación folclórica, donde la arbitrariedad y las decisiones unilaterales inclusive son la forma más clásica de comportarse dentro de los partidos políticos, que muchas veces son organizaciones estructurales y sociales están de adorno, inclusive en la vida común y silvestre, en las organizaciones intermedias, en cuantas juntas de vecinos, centros de madres, centros de padres apoderados, clubes deportivos, etcétera. Al final no se toman decisiones porque no se llega a un acuerdo a la hora de negociación, y la directiva y los que ejercen el poder terminan tomando decisiones arbitrarias, porque en Chile no existe una cultura de negociación, ni una cultura de democracia que enseñe el valor de la importancia de la negociación y de llegar a puntos de acuerdo entre posiciones distintas. Eso ha sido un problema no solo político,
sino que también cultural en toda nuestra sociedad, es que está trayendo soluciones mal gestadas, mal hechas, poco realistas y un descontento e insatisfacción ciudadana, que son problemas que hay que enfrentar desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero que hay que enfrentar de una vez por todas. Un país que no sabe negociar, no conoce los códigos políticos, no conoce los códigos de vivir en sociedad civilizada. Y en estos últimos tiempos, esto se ha perdido más que nunca, porque nuevamente ha ganado terreno el fanatismo y la arbitrariedad. Tenemos que ser capaces de generar esta reflexión, y los líderes políticos del futuro deben conocer y establecer esta reflexión de manera responsable para llegar a una mayor estabilidad y más acuerdos que puedan permitir regular conflictos y por qué no solucionarlos algún día, y así hacer que el país vaya saltando etapas y se vaya desarrollando de manera sana e inteligente hacia una democracia más robusta, más legítima, más competitiva y participativa, donde veamos al otro como un interlocutor válido, como un par, y que tengamos una cultura política pareja, que sepamos de las ideologías contrarias a las que nos gusta, poder negociar, pensar y conversar con el otro, así alejarse de la diferencia y de los prejuicios, lo que evidentemente ayudaría a mejorar los mecanismos y códigos de negociación y traerían mayor resultado y mayor empatía a la hora de conseguir una convivencia social mucho más evidente en las distintas materias del país. Pero estamos dispuestos a hacerlo o simplemente nos quedaremos en el intento o ni siquiera lo intentaremos, porque hay sectores políticos y sociales que basan su accionar cultural y políticamente en la imposición, en la arrogancia permanente y en el nulo reconocimiento y en la capacidad de diálogo, en la superioridad moral o en creer que son dueños de la verdad. Y con esos puntos, evidentemente, no nos podemos sentar a la mesa, o nadie se puede sentar a la mesa, porque sin duda un diálogo es muy difícil de realizar y evidentemente es un hecho evidente que si no hay una voluntad de diálogo y si no se ve a todos como interlocutores válidos, al final del día no hay negociación que avance. Y eso es un problema real que está viviendo nuestra sociedad hoy en día.